Ahora. Previamente a la marcación que vamos a realizar, habíamos colocado dos círculos correspondientes al espesor del panículo adiposo en forma periumbilical, que los medimos ecográficamente. A continuación, con la paciente parada, efectuamos la medición de la zona a tratar a través de una marcación baja que corresponde a la zona suprapúbica en forma inmediata, y lateralmente llega hasta la depresión que produce el oblicuo mayor en el abdomen, y la horizontal pasa un poco por encima de la región umbilical, tomando de esta manera la totalidad del panículo adiposo. Luego de esta marcación, que la vamos a rayar, vamos a establecer las comparaciones después de la aplicación del sistema de vibración molecular o ultrasonido focalizado, y posteriormente nos tomaremos nuevamente la ecografía de estas dos zonas tratadas. En la práctica comenzamos la sesión aplicando un gel previamente enfriado. Es un gel que tiene cierta consistencia para evitar que haya aumentos de temperatura no deseables sobre la piel, y luego que colocamos el mismo comenzamos con la sesión, que son movimientos lentos en las zonas previamente marcadas. Siempre recordamos que las marcaciones las hacemos de pie, previa medición ecográfica y previa medición con cinta métrica para ver el resultado del sistema biomolecular de ultrasonido focalizado. Bueno, comenzamos con la marcación en el caso del abdomen. Primero la zona de epigastrio, donde notamos un depósito importante de adiposidad. Marcamos la zona superior previamente a tratar, y en este caso además tenemos redundancia de tejido graso en el abdomen inferior, que marcamos también y eventualmente en estos casos también podríamos marcar la zona correspondiente a los flancos si los queremos tratar, y del otro lado exactamente igual, marcamos las zonas de los flancos a tratar. Eso es con respecto a la marcación. Ahora el paso siguiente va a ser tomar una imagen ecográfica del depósito adiposo para establecer más o menos su espesor, y después inmediatamente procederemos a la aplicación de HIFU, que es el ultrasonido focalizado, en esas áreas. Dado que el mecanismo del sistema de ultrasonido localizado produce una alta temperatura, el primer paso consiste en enfriar la zona. Para ello utilizamos un gel de mediana consistencia en las zonas a tratar. Esto es para evitar la sensación de calor en la paciente, el aumento de temperatura que va a producir este sistema de ultrasonido. Una vez que hemos cubierto las zonas a tratar, cubrimos también el cabezal con un gel de las mismas características. E inmediatamente vamos a programar el aparato. En general en estos casos lo programamos en el programa de lipólisis, y lo vamos a hacer durante 20 minutos en el abdomen superior y en el inferior. Bueno, a continuación encendemos el aparato. Inmediatamente vamos a advertir, no sé si la cámara lo aprecia, el movimiento que realiza el gel sobre el cabezal. Se siente como una sensación de que el gel está hirviendo,
y comenzamos con la aplicación. La aplicación es suave, con movimientos ascendentes. ¿Qué más? Y lo hacemos en varias posiciones, en forma ascendente, tratando de lograr un ascenso importante de la temperatura que palpatoriamente se comprueba. Primero hacemos un hemiabdomen, si nos resulta más cómodo. Generalmente cuando estamos cerca de la parrilla costal puede haber una onda de rebote y la paciente puede manifestar algún displacer en el momento de tratamiento, pero en las zonas directamente grasas no hay tanta sensibilidad. Siempre es muy importante, mientras estamos haciendo esta aplicación, que haya una abundante cantidad de gel para impedir que aumente mucho la temperatura. Recordamos que con este sistema la mayor temperatura es interna, no es sobre la piel, sino por dentro. Es por eso que hablamos de efecto lipolítico. Dado del aumento de temperatura es por el efecto cavitatorio que tiene el sistema de ultrasonido focalizado. Esa cavitación es la que va a aumentar en forma importante la temperatura. Más adelante haremos una demostración sobre la grasa de cerdo y ustedes van a ver ese efecto cavitatorio y ese aumento de temperatura.